Y nos encontramos ahora en el capítulo 47. Los 70 miembros de la familia de Jacob habitaban ahora en Gosén, y José los presenta a Faraón. Debido a la gravedad del hambre, José compra todos los animales y la tierra de Egipto para Faraón. Y José jura que no enterrará a Jacob en Egipto. En el capítulo 46 vimos cómo Jacob con toda su familia había llegado a la tierra de Egipto. José, por medio de una jugada estratégica, los trajo a la tierra de Gosén, la tierra más rica en aquel día. Pero ahora se encuentran en medio de un período de hambre universal, y ninguna tierra tiene mucho valor al dueño en un tiempo así. Veremos que hasta aquí este será el mejor capítulo con respecto a la vida de Jacob. Jacob no se veía tan bueno como primero lo conocimos en la Escritura. El hecho es que realmente no había vivido la vida de fe, sino hasta cuando llegó a Egipto. Creemos que este capítulo, más que cualquier otro, revelará esto. El hambre ha llegado ahora a ser más intensa y mucho peor. Las gentes de todo el mundo estaban bajo los efectos del hambre, pero Canaán y Egipto son las únicas tierras mencionadas, porque son las tierras que tienen que ver con el desarrollo de la historia que se nos relata aquí. Leamos el primer versículo del capítulo 47 de Génesis. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. José vino al palacio a presentar a su padre y a los hermanos al faraón de Egipto, pero primero los instala en la tierra de Gosén antes de pedir un lugar para ellos. Se puede ver la estrategia de José en esto. Si ya estuvieran viviendo allí, pues Faraón estaría más inclinado a darles esa tierra. Después de todo, ya se habían mudado a las casas y habían desempaquetado sus posesiones. Ahora los versículos 2 y 3 dicen, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Ya vimos anteriormente que los pastores y los ganaderos no se llevaban bien en aquellos días. A los egipcios simplemente no les gustaban los pastores. No les gustaba ese trabajo de pastorear. Eso pues les abrió la oportunidad a los israelitas de hacer algo que bien podían hacer y que a los egipcios no les gustaba hacer. Y ahora los versículos 4 al 6 dicen, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Siendo que el oficio de pastor no era muy popular entre los egipcios, a Faraón le faltaba alguien que cuidara de su ganado. Sabemos que el hambre era grave en la tierra de Canaán y en todo el mundo, y ahora también es tan seria que afecta aún a la tierra misma de Egipto. Egipto dependía de las inundaciones del río Nilo cada año. Cuando no había inundaciones del Nilo, Egipto sufría. Pero antes del tiempo de crisis, José ya tenía los depósitos de grano que había recogido. Ahora José presenta a su padre al faraón, y esto es algo muy notable. Fijémonos que Jacob se ve ahora mejor que nunca, mejor que lo que lo hemos visto durante todo nuestro estudio de su vida. Leamos el versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Note usted que es Jacob quien bendice a Faraón. Comienza a cumplir lo esperado. Ahora es un testimonio para Dios. Y aquí, como siempre, es el menor quien es bendecido por el mayor. Jacob, pues, bendice a Faraón como testimonio para Dios. Leamos los versículos 8 y 9. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Si este hubiera sido el Jacob viejo, haciendo valer su naturaleza carnal que tenía en el principio, esto hubiera sido un buen lugar para jactarse. Pudiera haber dicho que tenía 130 años y que realmente había visto ya muchas cosas. Pudiera haberle contado a Faraón cómo es que había engañado a su hermano Esaú,
y cómo acumuló gran riqueza en la tierra de Harán, y cómo por fin hizo un convenio con su suegro. Luego pudiera haber dicho algo sobre su encuentro con Esaú, pudiera haberle contado muchísimo acerca de sus 12 hijos. Pero note usted cómo ha cambiado este hombre Jacob. Dice que tiene 130 años y que su vida realmente no tiene nada de qué se pueda jactar. Pocos y malos han sido los días de mi vida, dice. No se jacta de haber engañado a su padre. En lugar de eso, dice que no se iguala a sus padres. Él dice, no han llegado a los días de los años de mis padres en los días de su peregrinación. ¿No cree usted, amigo oyente, que este hombre ha cambiado? Realmente no suena como el Jacob de los años pasados, ¿verdad que no? Ahora da a Dios la gloria por su vida y no se jacta de que haya logrado grandes cosas. Ahora el versículo 10 dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Francamente creemos que Jacob ha llegado a un punto de alta estatura espiritual en su vida. Reconoce que es un pecador. No trata de crear una buena impresión ante Faraón. No tiene nada de qué jactarse. Reconoce que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y por ello no se jacta. Y nos detenemos aquí por hoy. Continuaremos nuestra consideración de este capítulo 47 en nuestro próximo programa. Le sugerimos mientras tanto leer el resto de este capítulo 47 de Génesis para estar mejor preparado para nuestro próximo estudio. Gracias por su atención de hoy y será hasta nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Génesis. En nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 10 de este capítulo 47, donde dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Dijimos que Jacob había llegado a un punto de alta estatura espiritual en su vida. Reconoce que es un pecador y no trata de crear una buena impresión ante Faraón. No tiene nada de qué jactarse. En cambio, reconoce que ha sido salvado por la gracia de Dios. Tenemos hoy día tantos creyentes en Cristo que se jactan de sus logros. A veces en nuestros círculos procuramos aplaudir a algunos hombres porque lo han hecho. Hablamos de cuán grandes son ellos. Bueno, si todos dijéramos verdad, diríamos que somos simplemente una manada de pecadores y no tenemos de qué jactarnos, a menos que sea de nuestro maravilloso Salvador. Por años ha sido bondadoso y paciente para con nosotros. Amigo oyente, es de Él de quien debemos jactarnos. Tenemos un Salvador que murió por nosotros. No podemos decir que somos superiores a nuestros padres. Una vez un profesor dijo que sentía mucha vergüenza con respecto a su padre. Cuando primero estaba en la universidad, su padre visitaba esa universidad para hablar porque era predicador y profesor en Biblia. Dijo que tenía tanta vergüenza que ni aún asistía a la reunión donde hablaba su padre. Creemos que casi todos los jóvenes y señoritas pasan por períodos similares en su vida. Este señor pasó 4 años en la universidad. Salió al mundo de negocios donde experimentó toda suerte de problemas. Luego comenzó a darse cuenta que su padre había sido capaz de ganarse la vida para su familia, y que era un profesor sobresaliente de la Biblia. Este hombre se dio cuenta que su padre no era el hombre ignorante como siempre lo había considerado. ¿No es esta historia la verdad en cuanto a muchos de nosotros? Pero no es verdad en cuanto a Jacob aquí. Jacob se humilla porque ha cambiado. Y ahora los versículos 11 al 13 de este capítulo 47 nos dicen, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. 2 tierras que sufren de hambre se mencionan aquí porque son 2 tierras que tienen que ver con nuestra historia. Ambas sufren. Si Jacob se hubiera quedado en Canaán con la familia, hubiera perecido también de hambre. El grano se había depositado en la tierra de Egipto, pero no estaba produciendo más grano. Evidentemente el hambre se había extendido por toda África, porque el río Nilo no tenía agua suficiente para la inundación, lo cual era tan necesario para Egipto. Ahora leamos el versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Llegamos ahora a algo por lo cual a José se le ha criticado.
Hay personas que dicen que se aprovechó de la pobreza cuando compró la tierra. Leamos ahora desde el versículo 15 hasta el 20. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, «Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero?» Y José dijo, «Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero». Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, «No encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra». Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Vamos a considerar esta crítica que se lanza contra José. En primer lugar, él es el agente de Faraón, y no compró nada para sí mismo. Sus compras no le ayudaron en nada, no lo enriquecieron en ninguna manera. No fue deshonesto en ningún sentido de la palabra, no ganó personalmente por causa del hambre. Creemos que es simplemente la ley de la oferta y la demanda. Cuando es escasa cualquier comodidad, los hombres pagan un precio generoso para comprarla. Estamos seguros que José compró la tierra a un buen precio cuando la compró para Faraón, pero que era cuestión de la oferta y la demanda. En realidad, puso a las personas en una situación de poder seguir viviendo al suplirles comida. Creemos que José, pues, quedó entre los límites de la ley de la oferta y la demanda. No hay duda de que el hambre era una cosa sumamente terrible. Y así, los egipcios vendieron todo lo que tenían para conseguir comida, estando aún dispuestos a venderse ellos mismos a la esclavitud. Ahora, los versículos 21 y 22 de Génesis capítulo 47 nos dicen, «Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra». Al extenderse el hambre por toda la tierra, había una gran migración a las regiones urbanas. Allí estarían cerca del centro de los depósitos de grano. Usted recordará que en el principio José había colocado estos centros por todo Egipto. Trae a las personas donde pueden estar más cerca a la provisión de comida. Ahora los versículos 23 al 26 dicen, «Y José dijo al pueblo, He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños». Y ellos respondieron, «La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón». Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. José sabe que el hambre se acabará el año que viene y por tanto le aconseja a la gente que siembre su grano. Ahora en los versículos 27 al 31, Jacob expresa a José su última voluntad. Leamos. «Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Creemos que hay algunos factores que entraron en el ruego de Jacob de ser enterrado en la tierra de Canaán.
En primer lugar, tiene ahora 147 años, y al mirar por todos lados y al ver lo que está pasando, se turba de que tenga que morir en Egipto. Creemos que ahora eso le es muy evidente. Luego, el éxito de José en adquirir toda la tierra para Faraón le hace creer que su familia se hará cómoda en Egipto y que nunca más querrá regresar a Canaán. Su edad ciertamente le recordaba que moriría pronto. Tenemos que reconocer que este ruego es una evidencia de la fe de Jacob en el pacto que Dios hizo con sus padres. Debemos anotar esto porque se presentará varias veces al recorrer nosotros la Biblia. La esperanza del Antiguo Testamento es una esperanza terrenal. Abraham creyó que sería enterrado y levantado de la muerte en aquella tierra prometida. Isaac creyó lo mismo. Ahora Jacob expresa esa misma fe. Y es que la esperanza del Antiguo Testamento, amigo oyente, no es la de ser arrebatados para recibir al Señor en el aire y entrar en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Esta es la morada eterna y permanente de la Iglesia de Cristo. Esa no es la esperanza del Antiguo Testamento. Esta tierra llegará a ser un paraíso o cielo. Cuando el reino se establezca en esta tierra, su gran esperanza se cumplirá, y estas personas serán levantadas para aquel reino. Los primeros 1000 años serán un tiempo de prueba, y después de esos años, el reino eterno continuará. Por eso, Jacob no quiere ser enterrado en Egipto. Si no tuviera ninguna fe ni esperanza en la promesa de Dios, ¿qué le importaría el lugar donde lo enterraran? Para el creyente hoy en día, no importa el lugar donde seamos enterrados. En la hora del arrebatamiento, donde quiera que estemos, seremos levantados y nuestros cuerpos se unirán a nuestros espíritus si ya hemos muerto antes del arrebatamiento de la iglesia. Si todavía vivimos, entonces seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Por tanto, no importa si somos enterrados en Egipto o en Canaán o en Los Ángeles o en Caracas o en cualquiera otra parte. Los vivos en Cristo y los muertos en Cristo, en todos estos lugares seremos arrebatados. No importa dónde quiera que estemos. No nos es necesario ir a la plataforma de lanzamiento en la Florida y lanzarnos de allá. No, nuestra esperanza es una esperanza celestial. La esperanza del Antiguo Testamento es una esperanza terrenal, y el hecho de que Jacob quisiera ser enterrado en la tierra de Canaán es una evidencia de su fe en la resurrección. Esperaba ser resucitado en esa tierra. Jacob ahora es un hombre de fe, y esto es muy evidente aquí. Y con esto, amigo oyente, concluimos el estudio del capítulo 47 de Génesis.